a mi padre. ¿Cómo recuerdo a mi papá? Cuando tengo la oportunidad de caminar por esta tierra, por este terreno, observando este gigantesco y centenario árbol de mango, al igual que todos estos otros árboles de mango, de amarillo, de zapotón y de quebracho. Viene a mi mente los recuerdos de aquellos años pasados, cuando junto a mi padre y mis hermanos labrábamos esta tierra, sembrábamos nuestro maíz, nuestro frijol, comíamos mangos deliciosos de estos árboles gigantescos. ¿Cómo recuerdo a mi padre? Hoy que él ya no se encuentra, porque el peso de los años y la enfermedad y el llamado de Dios lo apartó de nosotros. Pero aunque ya no está con nosotros, tal parece que el sudor que derramó sobre estas rocas, sus gritos de apúrense, trabajen, ya es tarde, siguen resonando en este campo. ¿Cómo recuerdo a mi padre? Con él aprendimos a trabajar. Con él aprendimos a, a madrugar, a levantarnos temprano para irnos al trabajo. Cuando eran las 5 de la mañana y nos gritaba, levántense, ya son las 8. Exageraba un poco. Creo que la mayoría de los padres somos así, apurando a nuestros hijos, apurándolos para que se vayan a la escuela, apurándolos para que se vayan al trabajo, apurándolos para que se hagan hombres y mujeres de bien. ¿Cómo recuerdo a mi padre? Hombre honesto, sencillo. No sabía leer ni escribir, pero sabía de hacer cuentas claras, sin robarle a nadie.
No recuerdo haberlo escuchado insultar a la gente, tampoco decir mentiras. Era nuestro peluquero. Él nos cortaba el cabello. Nunca nos cortó el pelo a la raspa, como decimos aquí en esta área. Siempre nos lo cortaba corte normal. Porque en esos años, si te veían con el pelo demasiado corto, pelón, como decimos, era señal que tenías piojos. Y por eso te lo habían cortado de esa manera. ¿Cómo recuerdo a mi padre? ¿Cómo lo extraño? Sus consejos, sus regaños. Casi nunca nos castigaba físicamente, pero cuando lo hacía, dejaba huella. ¿Cómo recuerdo a mi padre? Hombre recto, humilde, solidario. No era perfecto. Creo que nunca lo intentó porque no hubiera podido. Porque en esta tierra no ha caminado ningún ser perfecto aparte de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la medida de su persona, creo que alcanzó cierto nivel de perfección ante mis ojos. Por lo menos lo entiendo ahora que yo también soy padre y que sé lo que cuesta criar a los hijos, ganarse el respeto de ellos. Mi padre, casi nunca le oíamos decir te quiero mucho, hijo. Casi nunca daba abrazos. Los primeros abrazos que recuerdo son ya de mi edad de adulto, cada vez que regresaba de viaje. Pero sabía que nos amaba a su manera. Nos amaba a cada uno cuando en medio de la pobreza trabajaba duro, madrugaba para traer el pan para la casa. Recuerdo de niño cuando salía de madrugada, no importa si estaba oscuro, si caminaba a su lado, no había miedo. Todo niño, toda niña, cuando está tomado de la mano del Padre, se siente protegido, porque el papá lo va a defender, el papá lo va a cuidar, el papá va a ser capaz de dar su vida por su hijo. Eso lo sé ahora que soy padre. Alguien dijo que se necesita ser padre para poder ser hijo. Y es una gran verdad.
Hasta que nos convertimos en padre, entonces entendemos a nuestros padres, su esfuerzo, su valor, su entrega. Creo que más de uno se va a identificar con mis palabras. Más de uno de todos aquellos que ya no tienen a su padre a su lado, de aquellos que hace mucho o hace poco que su padre se fue para el otro lado. Y cuando digo para el otro lado, no estoy diciendo que se fue para otro país, sino que ya dejó este mundo. Me dará la razón al decir que cómo se extraña al Padre. Esta reflexión la estoy dedicando a mi papá, sintiéndolo en mi corazón en esta hora, en este hermoso atardecer, aquí en este campo, en donde tantas veces compartí junto a mis hermanos con mi querido Padre. Creo que no hay un solo rincón en esta propiedad en donde los pasos de mi Padre no se hayan sentido, en donde los pies de mi papá no se hayan colocado, porque era su lugar de trabajo personal, la propiedad que con tanto esfuerzo él había comprado en un tiempo cuando ver el dinero era tan difícil, en un tiempo donde el salario de un jornalero no llegaba ni siquiera a los 50 centavos al día. Con tanto esfuerzo, mi padre había comprado esta propiedad. Fundó su primer casa, la primer casa en todo este lugar. La construyó mi padre. Luego, mis hermanos mayores comenzaron a construir sus casas alrededor de la casa de mi padre. Cuánta historia encierra esta propiedad. Cuántas risas, cuánto llanto, cuánto esfuerzo, cuánto sudor. Pero cuánta alegría. Mi padre ya no está conmigo, ya no está con nosotros en persona, pero su esencia, su legado, su sangre sigue corriendo por mis venas. Aún su nombre, su apellido sigue vivo en mí y en mis hermanos y hermanas, y en mis hijas, y en mis sobrinos, y en tantos otros parientes. ¿Cómo recuerdo a mi padre?